Bienvenidos nuevamente a Nerdroid, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del octavo episodio de Darling in the Franxx. Este es un episodio que me remonta a aquel segundo capítulo de Darling in the Franxx, a uno de los peores episodios de esta serie, si no es que el peor. Y creo que este capítulo está bastante cerca de él, más allá de que creo que tiene algunos elementos mejor ejecutados que el de esa semana y que tuvieron resultados al menos más felices que los de esa ocasión. Aún así, este vuelve a ser un capítulo que prueba como una premisa que puede ser interesante y que puede ser tocada y debatida de manera bastante profunda, se arruina cuando la ejecución no está a esa altura, y como elementos y mensajes y temáticas que pueden parecer querer reivindicar algo, al final terminan recayendo en los mismos clichés y estereotipos. Y comencemos por el principio, con esa escena de pelea random que toma color con momentos de fanservice donde el uniforme de las mujeres se disuelve. En consecuencia, las chicas, cansadas de ser tratadas como objetos, tratadas de ser presionadas de esa manera, deciden simplemente dividir la casa al mejor estilo sitcom y tratar a los chicos con bastante agresividad en cierto punto, aunque es mucho más passive-aggressive lo que hacen. Es como, no somos más sutiles, pero vamos a decirles que estuvieron muy mal en lo que hicieron, lo cual es un reclamo totalmente válido. Es decir, es más que válido lo que estas chicas están reclamando, pero la manera en cómo está todo siendo ejecutado y cómo muestran a los personajes femeninos quejándose de esta situación es donde las cosas empiezan a enturbiarse un poco. Y además, para ser justos, si las chicas están cansadas de ser tratadas como objetos, creo que deberían renunciar a la serie directamente. Y acá tenemos un nuevo caso de elementos que podrían dar buenos resultados. La serie se da cuenta que trata a las mujeres como objeto, y esta era la chance para reivindicarse por eso, y si bien desde lo formal parece lograrlo, porque hacia el final ambos sexos se dan cuenta de que tienen que trabajar juntos para poder básicamente sobrevivir, pero la manera en cómo esta develación está ejecutada, es decir, la manera en cómo esta resolución se llega a ver en pantalla, es donde se notan muchos problemas de, no de lógica, sino de cómo una temática que parecía querer reivindicar los roles de género, en verdad termina recayendo en los mismos clichés y estereotipos que plantean que los roles de género son de esta manera. Es decir, parece querer reivindicar el rol femenino y el rol masculino y cómo estos dos pueden coexistir en perfecta armonía respetando al otro, y terminamos viendo que la resolución a la que llegan no es tan progresista. Porque en el final el discurso de Hiro inicia muy bien, remarcando la importancia de empatizar con las chicas y destacando la fuerza que tienen. El problema viene que hacia el final del discurso lo que tenemos es a nuestro protagonista diciendo básicamente: tenemos que proteger a las mujeres y a sus frágiles cuerpos. Lo cual no es la conclusión a la que deberíamos haber llegado en el principio de esta serie. Creo que podrían haberlo dejado tranquilamente en: debemos respetarlas, ellas también son fuertes y son una parte fundamental de nuestro equipo. Coexistamos en armonía con ellas, listo. Es decir, no volvamos a caer en este cliché y en este estereotipo de nosotros somos los hombres, debemos proteger a las mujeres porque ellas son frágiles y se esfuerzan tanto que necesitan de nuestra ayuda para poder estar bien. Es decir, sin nosotros no podrían hacer nada. Esa es la peor idea en la que podrían haber recaído, la peor conclusión que podría haber tenido, porque estamos en un camino que marcaba otro rumbo y ellos terminan volviendo a traerlo hacia el cliché y hacia los estereotipos. Y perdón si estoy repitiendo muchos clichés y estereotipos, pero es que esta serie tiene bastantes de ellos. Por otro lado, en paralelo, tenemos a las chicas cediendo, aunque su planteo era totalmente justificado, y motivadas a hacer las paces por Kokoro, que en su discurso lo que presenta es la importancia de amigarse, porque en la relación de hombre y mujer es lo que da como resultado la vida. Trata de escudarse y de defenderse hablando de los Franxx, diciendo que eso es en verdad a lo que se refiere, pero es obvio que estamos hablando del rol procreativo de estos personajes cuando tenemos el libro sobre cómo hacer bebés y cuando es mucho más que clara la referencia que a eso es de lo que está hablando. Es decir, creo que sería estúpido en este caso pretender que lo que hacía Kokoro era hablar sobre
piloteemos los robots simplemente en armonía. Va mucho más allá de eso y creo que quedó más que obvio. Y ahí es donde también entramos en un terreno peligroso porque parece querer pretender esta serie que ese es el único planteo que puede existir en las relaciones entre hombres y mujeres. Y más cuando todavía seguimos reiterando y seguimos en este mundo que se establece en las relaciones entre hombres y mujeres como las únicas que tienen un vínculo y un valor. Ahí es donde también tenemos unos grandes problemas. Yo sigo esperando a ver que puedan pilotearse el Franxx entre dos hombres o entre dos mujeres, porque tiene que poder abrirse el abanico hacia esas situaciones también y no quedarnos en este mundo heterocéntrico, a no ser que hagamos una crítica sobre eso, pero no estamos haciendo una crítica sobre eso en Darling in the Franxx, sino que estamos como incentivándolo y diciendo que ese es el camino que hay que seguir. Obviamente luego puede venir una revelación y un punto de giro que nos sorprenda a todos y que hace que esta visión tan retrógrada del mundo cambie, pero todavía no lo vemos. Espero que esté presente en algún momento del futuro, pero todavía no aparece. Y este es un capítulo que nuevamente pretende tratar una temática seria y con potencial profundidad del hecho de que jóvenes aislados lleguen a la pubertad, pero tratado de una manera tan cliché y barata, con mala comedia, que se vuelve empantanado y falla en cumplir con esto. Y por eso también sigo remarcando lo de cliché y estereotipado, porque todo en este capítulo lo es. Es decir, hay elementos, vuelvo a decirlo, sacados de una sitcom, básicamente. El dividir el cuarto es algo tan antiguo y es cierto que varias de las series de Trigger toman influencia del mundo occidental, pero lo hacen de una manera mucho más astuta. Y es por eso que digo que esto para mí sigue sin sentirse como una serie auténtica de Trigger. Si bien varios de los momentos de animación de este capítulo y de cómo se mueven los personajes me hacen decir, sí, este es un anime de Trigger, es decir, esto es algo hecho por ellos, cuando empezamos a ver los otros elementos de la historia y de esta serie, me doy cuenta de que hay una influencia muy marcada de otro estudio, de otra visión y de otras personas creativas a la cabeza, porque Trigger puede ser bastante básico en algunos elementos, pero sabe muy bien cómo explotarlos y sabe cómo dar mensajes muy positivos. Es decir, muchas de las series de Trigger, sobre todo las series de Imaishi, reivindican el rol de la mujer de una manera que me parece sensacional, que podría parecer superficial y forzada en un principio, pero luego tiene otras capas de profundidad que en verdad ayudan mucho. Obviamente tenemos algunos casos que no, pero en general tenemos esa visión que es mucho más progresista y mucho más positiva de lo que esta serie nos está mostrando hasta el momento. La única ficha que viene a salvar este capítulo es Zero Two, que una vez más vuelve a ser el personaje que quería ver, con cierto encanto, diferencia y un desarrollo motivado por ella misma. Zero Two aparentemente quiere ser más humana, lo cual no es un tema que haya estado tan presente en los capítulos hasta ahora y parece como uno de esos nuevos conflictos que la serie lanza sin en verdad saber qué querer hacer con ellos, porque no recuerdo que haya sido un punto tan fundamental en la caracterización de este personaje que el que quiera parecerse a una humana. Es decir, está sin lugar a dudas presente la temática de yo no soy una humana y ustedes me tratan así y eso en verdad me genera conflicto porque yo quiero ser una más del grupo, pero también juega un poco en contra con lo que viene siendo establecido de este personaje que quiere ser una más del grupo cuando se está mostrando más como el lobo solitario. Hay algunos problemas en la caracterización de Zero Two a lo largo de esta serie y en verdad es algo que viene siendo un altibajo hasta el momento, porque en general todos los elementos que deban ser continuados en Darling in the Franxx tienen sus altibajos porque lanzan nuevas cosas que no terminan de resolver las anteriores y empiezan a cambiar de momentos. Es como que están moviendo la historia todo el tiempo hacia un rumbo desconocido y eso en verdad hace muy difícil ver cómo saber si están estableciendo sólidamente a estos personajes o no, porque no tenemos ni idea cuál es el camino al que quieren ir, así que eso en verdad resulta muy problemático, pero aún así, en esa especie de aspecto difuso de Zero Two y de su personalidad que nunca estuvo tan bien establecido, al menos en este capítulo encontró un rol y una función mucho más entretenida de ver y que al mismo tiempo significa una evolución para ella como personaje. Así que me gusta ver que, a pesar de no estar luchando contra los robots, que era el único momento en el que Zero Two podía brillar,
podemos ver que este personaje tiene más cosas para ofrecer, así que creo que ella es la que sigue manteniendo fresca esta serie y es ella la que sigue manteniendo interesante y atrapante algunas de las escenas más aburridas del capítulo. Obviamente no me resulta suficiente como para salvar todo el episodio, que vuelva a recaer en estos elementos y en estos problemas que ya vengo remarcando hace un tiempo y que me vuelven a remontar a aquel segundo episodio donde buenas ideas y buenas temáticas y buenos mensajes podrían ser transmitidos y todo termina recayendo en lo más básico y cuadrado, y eso en verdad termina siendo un poco frustrante. Pensé que habíamos dejado de lado el fanservice tan barato como vimos en esta semana y la temática que busca ser profunda tratada de una manera tan superficial. Pero bueno, parece que todavía no terminamos con eso en Darling in the Franxx y todavía sigue estando presente. Y ahora no nos podemos excusar en que es tan solo el comienzo de la serie. Es decir, ya estamos en el segundo arco argumental de esta historia, estamos en el 8º episodio, las cosas podrían empezar a progresar de otra manera. Así que ver herramientas y estrategias sacadas del comienzo de este anime no me parece lo más positivo. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ya vieron el nuevo episodio de Darling in the Franxx? ¿Qué les pareció? Cualquiera hace su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá o clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdroid los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.